Ecuatorianos, muy buenos días. Para los que me recuerdan, Pilar del Carmen Paredes Benavides, ex maestra destituida por Correa por sus medidas drásticas. Soy presidenta de la general de la escuela de mis hijos y el día lunes nos llamaron aquí en Ambato a toda la directiva de todas las escuelas a una sesión para lavarnos el cerebro, obviamente, de que el sistema de ingreso a las universidades es perfecto, de que el manejo de la tabla de la droga es perfecto, pero en esa sesión, obviamente, todos los padres de familia evidenció que no quieren saber nada de la 35, de ese tipo de política, y que no están de acuerdo con el sistema de ingreso a las universidades ni con la tabla de la droga que se maneja actualmente. Pero yo quiero hacer una reflexión de lo que el presidente Correa se llena la boca en sus sabatinas, en los discursos, del secuestro de la educación. Habla del secuestro de la educación y obviamente le culpa a la UNE y a un partido político, el extinto MPD, de que han secuestrado la educación. ¿Pero qué será el secuestro de educación para el presidente Correa cuando cerró más de mil y más de escuelas a nivel nacional en los sectores rurales y creó las famosas unidades del milenio, los elefantes blancos, que están lejos de los sectores de vivienda de los niños, que no hay transporte para esos niños y que ha causado tremendamente grandes inconvenientes en la educación de muchos niños? Cuando traspasó y volvió prácticamente a una doble jornada en la mañana y en la tarde, niños chiquitos en la tarde, que había una sola jornada en la mañana, y que yo lo he visto evidenciado, los niños en la tarde de una escuela acá en Ambato salen a obligar a sus compañeros para filmar y subir al Facebook peleas y golpes, que inclusive he llamado hasta la policía para que no se produzca eso. Le pregunto al presidente de Correa si es que ya encontraron todos los cuerpos, los cadáveres de los niños fallecidos en el oriente por trasladarse en un transporte contratado por los padres de familia a la famosa escuela del milenio, porque obviamente cerró la escuela del sector rural donde que había. Secuestro de la educación. No es secuestro de la educación imponer un sistema para que los estudiantes ingresen a las universidades de acuerdo a lo que le interese al gobierno. Con el ministro que salió, Augusto Espinosa, y ahora está para candidato, secuestro de la educación, obligar a los maestros para que formen las redes educativas. ¿Es eso secuestro de la educación, señor presidente? El que verdaderamente ha secuestrado la educación es usted. No ha secuestrado ningún partido político, no ha secuestrado la UNE. La UNE lo que ha hecho es protestar porque se cumplan los derechos en educación, tanto como para estudiantes como para docentes. Y eso fue la piedra del zapato para usted. Secuestro de la educación, hacer callar a los docentes. Secuestro de la educación, amontonar alumnos, 40, 50 alumnos en las unidades del milenio. Secuestro de la educación, que el Ministerio de Educación hace los planes y programas, no lo hace la UNE, lo hace el Ministerio de Educación. Y aquí tengo un libro del año de 1955, planes y programas de 1955, en el que en la página número 5, si lo pueden observar, aquí se habla de destrezas. Y mire, el actual ex ministro Espinosa, que ahora está para candidato asambleísta, inventó el agua caliente con las destrezas y una calidad y calidez de educación. ¡Qué maravilla! Ustedes hacen los planes y programas, señor presidente. No lo hace la UNE. Y le pregunto, ¿cuándo la UNE ha tenido un ministro? ¿Cuándo la UNE ha tenido un presidente? Nunca. Ustedes han secuestrado actualmente la educación. Ustedes han secuestrado la salud porque no hay medicamentos en los hospitales, porque van a inaugurar ahora al apuro
al apuro, aquí en Ambato. El Hospital Regional Ambato, que todavía ni siquiera se termina, ya lo inauguraron, ya lo terminaron, pero por la parte de atrás sigue incompleto. Secuestro de la educación, secuestro del Ecuador, con la corrupción tremenda de Odebrecht. Eso han hecho ustedes, señor presidente, y su gobierno y su lista, 35. Y ahora, compañeros y compañeras ecuatorianos, tenemos que ser bien coherentes por quién vamos a votar. No nulos, no blancos. Exigir al futuro gobierno que venga, por supuesto, que se le ponga una investigación al presidente, a sus ministros y a todos los que están en la 35. ¿Dónde está el dinero del Ecuador? ¿Dónde está? Y en esa famosa consulta popular que nos pone el presidente de los paraísos fiscales, yo no estoy de acuerdo. Es solamente una forma de distraernos para votar por la 35. Ustedes deciden, pueblo ecuatoriano, solo ustedes, por quién votan, pero no nulos y blancos, porque lo único que vamos a hacer es apoyarle a Correa en su secuestro del Ecuador, de la educación, de la salud, del poder hablar, de la libertad de expresión, de los medios de comunicación, de todo. Secuestró la 35 con su presidente a la cabeza y sus ministros. Muchísimas gracias.